Bien amigos, continuamos entonces ya en la última parte de este programa especial sobre vida y obra de Nelson Mandela. Profesor Hernán Lucena, esto es un tema de una complejidad y de extensión de verdad que se pierde de vista, de modo que estamos tocando quizás los nudos centrales, ¿no?, de una conversación que pudiese ser infinita. Pero yo quisiera, profesor, aprovechar estos minutos que nos quedan para darle cuenta a nuestra audiencia de esos mecanismos muy inteligentes, muy bien elaborados, de los que se usa Mandela para hacerse de la presidencia de Sudáfrica y desde allí empezar a impulsar su gran sueño, pues. ¿Qué mecanismos? ¿A qué apuntó él? ¿Cuál fue su verdadera esencia como político? Y el logro que finalmente obtiene cuando llega a la presidencia de Sudáfrica. Sin duda alguna, debemos tener en cuenta que los 27 años y medio de cárcel, en las palabras del doctor Caldone Whitehead, profesor de la Universidad Simón Bolívar, 10.000 noches y 10.000 días de prisión fueron más que suficientes para meditar, para hacer un balance y ejercer en un futuro cercano presencia y contundencia con una reevaluación del pasado, de los hechos que él ya tenía conocimiento a través de su ex esposa Winnie, en los pocos encuentros o con sus hijas o con los miembros del Congreso Nacional Africano que recibían información de la situación de la Sudáfrica del exterior. 27 años y medio aislado. Porque se temía que iba a ser un dirigente resentido, Exacto, un preso resentido que iba a buscar venganza. La primera bandera fue la tesis de Ubuntu. La segunda bandera, no podemos caer al bajo nivel histórico del enemigo racista, de odiar, de discriminar, de segregar. Debemos dar el ejemplo, y ese ejemplo pasa por la vía inicial y estructural que impactó a Sudáfrica y al mundo, el ejemplo del perdón. No hay paz sin perdón, y ello condiciona a Sudáfrica a pensar, a crear confianza en sí misma. Ahí estamos viendo, perdón profesor, la imagen cuando él justamente sale de la cárcel, está con su esposa Winnie. Es la primera imagen que se registra de ese proceso legendario, digamos, en esos términos, de su escarcelamiento. Pero en esa entrevista, ajá, la primera que da Mandela, ajá, después de 27 años y medio, solicita reconciliación nacional. Solicita reconciliación nacional. Genera de inmediato confianza, porque había un sector de la extrema derecha del apartheid, del multipartidismo racista surafricano, que indicaba que vamos a perder nuestros puestos de trabajo, que vamos a ser asesinados por los salvajes negros que vienen aspirando ahora al poder. Y para paradoja de esos radicales, un militante del Partido Comunista de Sudáfrica, blanco, Joel Slovo, planteó en las negociaciones con el gobierno de de Klerk, el último del apartheid, el código de transición, y Mandela lo ratifica. Todos ustedes van a conservar sus puestos de trabajo, sus propiedades, y no vamos a arrasar con la infraestructura que ha existido. A Mandela se le ha cuestionado en esa transición y en el ejercicio de su presidencia a partir del triunfo de las elecciones multirraciales del 27 de abril de 1994. Mandela dijo, hubiésemos solucionado el problema exterminando a todos
los opresores. Sí. Pero recuerden la precisión inicial. No podemos caer en la ignorancia y en la barbarie del racismo. Así es. Debemos dar el ejemplo. Y ese ejemplo, y una de las primeras acciones de Mandela como presidente de Sudáfrica, el primer presidente negro de Sudáfrica, es que fue darle la mano al fundador del Partido Nacional surafricano, creador e ideólogo del apartheid, a la viuda de esa organización. Y eso fue muy cuestionado, ¿no? Y el otro aspecto es que el perdón siembra confianza. Y no hay mayor confianza cuando ha existido una guerra por décadas con una dictadura que convocar a la creación de la Comisión de la Verdad. Así es. En Sudáfrica, donde Sudáfrica confesó sus pecados durante la guerra. Hasta la propia esposa de Mandela tuvo y fue citada a la Comisión de la Verdad. Confesar los pecados durante una guerra o cualquier violación a los derechos humanos en una guerra representa un acto de madurez donde hubo litros y litros de lágrimas para poder llegar a la conciliación nacional y a la reconciliación de un país. Qué bueno. Este libro que me pareció extraordinario, estuve revisando, de Richard Stengel, el periodista norteamericano del New York Times, que logra, por los azares de la vida, trabajar con Mandela. Y hay un aspecto de estas vivencias de este periodista que me pareció extraordinario, ¿no? Cómo él desnuda esa riqueza humana, esa sabiduría ancestral que caracterizó a Mandela. Y entonces él señalaba al periodista norteamericano que una de las grandes preocupaciones de los dirigentes del Congreso Nacional Africano era que veían en Mandela dedicando más tiempo a calmar las angustias de los blancos que resolver las penalidades de los negros. O sea, es una ironía que me llamó la atención, porque en este momento vamos a ver un fragmento de una película extraordinaria que recogió uno de los métodos que usó Mandela para justamente disminuir esas angustias de los blancos y demostrarle a los blancos que él no era un dirigente resentido, sino que su gran objetivo, por lo contrario, era la reconciliación de Sudáfrica como un solo país. Me estoy refiriendo a la película Invictus, protagonizada por un extraordinario actor norteamericano, muy parecido a Mandela, por supuesto, y entiendo que Mandela pidió que esa película fuese justamente protagonizada por él. Estoy refiriendo a Morgan Freeman, y vamos a ver este fragmento que yo creo que condensa muy bien la filosofía de Mandela a la hora de apostar a esa reconciliación de estos grupos que estaban conformando la polarización de la Sudáfrica en ese momento. Hermanos, hermanas, camaradas, estoy aquí porque creo que acaban de tomar una decisión sin suficiente información ni visión de futuro. Estoy informado de la votación realizada. Estoy informado de que ha sido unánime. No obstante, creo que deberíamos restituir a los Springboks. Restituir su nombre, su emblema y sus colores inmediatamente. Les explicaré por qué. En Robben Island, en la prisión de Portsmouth, todos los carceleros eran afrikaners. Me pasé 27 años estudiándolos. Aprendí su idioma. Leí sus libros, su poesía. Tenía que conocer a mi enemigo antes de poder vencerle. Y le hemos vencido. ¿No creen? Todos nosotros hemos vencido.
Nuestro enemigo ya no son los afrikaners. Ahora somos compatriotas, compañeros de democracia. Y para ellos lo más sagrado es su equipo de rugby. Si les arrebatamos eso, les perderemos. Les demostraremos que somos como ellos temían que éramos. No podemos caer tan bajo. Tenemos que sorprenderles con compasión, templanza y generosidad. Bien, ahí están esas tres maravillosas palabras, la síntesis del pensamiento humanista de Nelson Mandela. Y justamente se vale de un deporte propio de esa Inglaterra imperialista, colonialista, para sensibilizar a ese sector blanco que a él le preocupaba, el rugby. Y lo logró. Y llevó a Sudáfrica campeón mundial, creo que para ese mismo año, ¿no? Sí. En Nelson Mandela, en esa etapa del ejercicio de la presidencia, no hay una sola Sudáfrica o una visión de una Sudáfrica afrikaner, una Sudáfrica del Congreso Nacional Africano. Hay una Sudáfrica que está bajo el principio del prefacio de la nueva Carta Magna de ese país, donde participaron todos. La igualdad. Y la condición de la igualdad pasa por entender todas las partes. Uno de los grandes maestros de la India, adicionales a Mahatma Gandhi, en Nelson Mandela, fue Jawaharlal Nehru, el primer ministro de la India independiente. Y decía, unidad en la diversidad. Respetar el derecho a la libre opinión, expresión. Porque una nueva Sudáfrica multirracial no tenía más alternativa y mejor modelo político, perfectible en el tiempo, que la democracia. Una democracia que valida, tolera, es paciente, lucha contra la corrupción actual, lucha contra las desviaciones, y hay nuevas generaciones de surafricanos que están comprometidos para asomar los principios de Mandela en su etapa final de matemática biológica. Para ello, Mandela fue un gran arquitecto, no solo de la Sudáfrica moderna, sino de la África en un todo, y de todos los pueblos del sur de este planeta, y lo más importante, le enseñó a sus antiguos opresores de la propia Sudáfrica y a los financistas de las más de 400 empresas norteamericanas, francesas, alemanas, japonesas, que la reconciliación pasa no solo por el perdón para garantizar la paz, sino que la reconciliación pasa por el ejemplo del propio sacrificio de los pueblos, en este caso el surafricano. Así es. Desde 1990 hasta 1994 hubo mucho más muertos en Sudáfrica que en las 3 décadas anteriores a la liberación de Mandela. Ese pueblo acató el principio de Ubuntu, acató el liderazgo de todas las fuerzas anti-apartheid, incluyendo los postulados de los afrikaners anti-apartheid, porque también murieron a causa de esa dictadura racista blancos surafricanos. Y esa oportunidad que Mandela tuvo en ese juego de rugby, el campeonato final de rugby en esa región del planeta, fue el gran ejemplo al mundo de sembrar confianza. No hay liderazgo en el continente africano parecido a este, con esta metodología, con esta concepción de la paz, la reconciliación y el perdón. De allí que
uno de los mejores aportes de Sudáfrica a la humanidad es un humano, demasiado humano, llamado Nelson Mandela. Hay un elemento que inquieta, digamos, al mundo en general y a quienes de cualquier manera hemos seguido, digamos, la trayectoria y el trabajo extraordinario de Nelson Mandela, es su legado. Por ejemplo, una pregunta quizás de sobrado sentido común es, ¿por qué Mandela, con esa popularidad, con esa admiración de todo su pueblo, que además le pedía que continuara, digamos, ejerciendo el poder hasta que se aclarara mucho más el panorama? Y Mandela decide, dice, no, ya cumplí mi tarea, llego hasta aquí, ahora les toca a ustedes. La Sudáfrica de hoy sigue, transita por el camino, por la lección de Mandela. ¿Qué está pasando en la Sudáfrica de hoy? Un verdadero líder no se considera eterno en el poder, primer aspecto. Y en la Sudáfrica de hoy hay serios conflictos en materia de reivindicaciones laborales. En agosto del año pasado ya se cumple un aniversario de la masacre de 34 mineros surafricanos en la industria del platino en la provincia de Marikana. Hay problemas de corrupción. Se han dado 2 gobiernos de presidentes, Thabo Mbeki y Zuma, después de Mandela. Y el debate por la democracia inmediata de Sudáfrica pasa por rescatar los viejos documentos, entre ellos la Carta de la Libertad. Extraordinario documento. Pasa por rescatar los principios del juicio de Rivonia, donde Mandela asume su autodefensa, y lo más importante, no traicionar los idearios políticos de todo el liderazgo superinteligente que tuvo Sudáfrica, Steve Biko, Oliver Tambo, Walter Sisulu, aparte de Mandela, para mencionar algunos, Joe Slovo, el pensamiento de Desmond Tutu, por ejemplo. No traicionar ese ideario y mucho menos traicionar los miles de muertos que tuvo la Sudáfrica del apartheid y post-apartheid inclusive. Qué bueno. Bueno, amigos, yo creo que el maestro Mandela nos dio una lección de humanidad, de el arte de la política vista con sentido ideal, pragmático, racional. Yo creo que Mandela cumple un adagio hermoso de un sabio alemán que decía no ceder a la falsa certeza y entender siempre que todo poder es transitorio. Y yo creo que Mandela, digamos, se reivindica ante el futuro de la humanidad justamente por cumplir esas premisas. Espero pues que esta breve conversación con el profesor Hernán Lucena haya servido para motivarlos a ustedes a que vayan a la literatura, a la historia, a todas esas narraciones maravillosas contenidas en centenares de libros publicados en todo el mundo. Muchas gracias. Nelson Mandela, quiero decirte que no vengo a cantar la parte triste de una canción que nos haga llorar. Nelson Mandela, quiero pedirte que me dejes contar la más hermosa historia de amor